Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les traeré un contenido revelador de un mensaje de la Reina de la Paz que está perfectamente ligado a una significativa expresión que utilizó el Papa Juan Pablo II para referirse a las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. En este video también les compartiré una sustancial reflexión del Padre Livio explicándonos en profundidad el rol esencial de Juan Pablo II en el proyecto de la Virgen María, que tuvo sus inicios en Fátima y ahora se extiende a Medjugorje. En esta explicación existen muchas concordancias y coincidencias que dan cuenta de la compenetración espiritual entre Medjugorje y Fátima. Finalmente también les compartiré el relato de la vidente Miriana de Medjugorje sobre su encuentro con el Papa Juan Pablo II en Roma, en el cual el Santo Padre expresó varias cosas sobre Medjugorje, e incluso un sacerdote muy cercano al Papa en aquel momento le reveló a Miriana que las apariciones de Medjugorje podrían ser la respuesta a una petición particular del Papa Juan Pablo II a la Virgen María. Esto último representa una revelación realmente inédita, debido a que en caso de llegar a ser cierto, entonces esclarecería muchos aspectos referentes a la relación de contigüidad entre Fátima y Medjugorje. Antes de ver este contenido, los invito a darle me gusta al video para que pueda ser difundido y alcanzado por más personas. Asimismo, agradezco que puedan suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios en cada video para enriquecer más la interacción con toda nuestra comunidad. Muchas gracias. El 25 de enero del año 2011, la Virgen María, en su advocación de Reina de la Paz, nos dejó el siguiente mensaje a través del vidente Iván. Queridos hijos, también hoy estoy con ustedes y los observo, los bendigo y no pierdo la esperanza de que este mundo cambie para bien y que la paz reine en el corazón de los hombres. La alegría reinará en el mundo porque ustedes se han abierto a mi llamada y al amor de Dios. El Espíritu Santo transforma a todos aquellos que han dicho sí. Por eso quiero decirles gracias por haber respondido a mi llamado. Podemos ver que la esencia de ese mensaje es una exhortación a palabras clave como la esperanza, la alegría y la transformación por parte del Espíritu Santo a aquellos que, al igual que María, le han dicho sí al proyecto de Dios. Y es precisamente esa exhortación de la Virgen María de Medjugorje a través de este mensaje a solicitarnos tener esperanza para que el mundo cambie para bien y reine en nuestro corazón la alegría, que hay un vínculo o relación con aquella expresión histórica que el Papa Juan Pablo II dijo con respecto a Medjugorje, cuando le expresó a la vidente Miriana en Roma que Medjugorje es un lugar de esperanza para el mundo. A continuación les compartiré las palabras del Padre Livio refiriéndose al papel preponderante de San Juan Pablo II como eje principal de este proyecto de la Virgen María, que inició en Fátima y tiene actualmente su ejecución en Medjugorje. Queridos amigos, espero que estén muy bien. El pasado 13 de mayo del año 2021 se cumplieron ya 40 años de aquel atentado al Papa Juan Pablo II. Ya es el aniversario 40 de ese atentado, recordemos que fue el 13 de mayo del año 1981. Y dado que ocurrió en este contexto de la festividad de la Virgen de Fátima, traemos otra vez a colación esa relación que había entre el Papa Juan Pablo II y la advocación de Fátima. De hecho, el mismo Papa Juan Pablo II aseguraba que fue la intercesión de la Virgen de Fátima la que le permitió salvarse de aquel atentado al proteger su cuerpo. El Papa Juan Pablo dijo que fue la mano de la Virgen María la que guió la trayectoria de la bala. De hecho, cuando lo llevaron al hospital Gemelli, allí los médicos constataron que era muy difícil que hubiese sobrevivido ante la inminente situación de muerte a causa de este atentado. De hecho, se dice mucho que todo este atentado de manera intelectual fue generado por el mismo enemigo de la humanidad, por el demonio, para acabar con el Papa Juan Pablo II, quien había sido elegido particularmente por la Virgen María para ser el Santo Pontífice. De hecho, en alguna revelación que la Reina de la Paz hizo alguna vez al grupo de oración del vidente Iván,
reveló que al Papa Juan Pablo II ella lo había elegido y por eso tenía tantos enemigos en el mundo. Y curiosamente, en ese mismo año del atentado al Papa Juan Pablo II, la Virgen María también empezó su plan a través de las apariciones en Medjugorje, un proyecto que ya lleva 40 años. Resulta curioso mencionar que el 13 de mayo del año 2021 se cumplen los 40 años de aniversario del atentado al Papa y el 24 de junio se cumplen los 40 años de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, y entre ambas fechas hay más o menos 40 días de distancia. Y estas son cosas que habitualmente ocurren, a través de las cuales Dios se hace partícipe y nos muestra evidencias de que hace parte de nuestra historia y cómo influye en la historia humana, y de que todo está en sus manos. Vemos esa relación que hay entre el Papa Juan Pablo II y la Virgen de Fátima, que además se confirma en el 13 de mayo, fecha del atentado. Quiero proponerles una reflexión para que entendamos la grandeza de este Papa, la grandeza en el plan de Dios a través de su marianidad y lo que implicaba esa bandera apostólica suya que era el Totus Tuus. Quiero que reflexionemos sobre el papel preponderante del Papa Juan Pablo II en lo que concierne a la vocación de Fátima y que se extiende hasta la Virgen Reina de la Paz en Medjugorje. Este papel preponderante de San Juan Pablo II inicia ya desde 1917 con las apariciones de la Virgen María de Fátima, ya que la Virgen se apareció para vaticinar que finalizaría la Primera Guerra Mundial y que el mundo debería orar para que no empezase una segunda guerra. De hecho, la Virgen María en Fátima pedía a los pastorcitos que el mundo hiciera penitencia y oración para poder así contrarrestar la Primera Guerra Mundial. Yo pienso que la Virgen María, aquel 13 de mayo del año 1981, cuando intercede para salvar a Juan Pablo II en el atentado, la Virgen María allí retoma lo que inicialmente había vaticinado en Fátima. Una promesa que concluía básicamente en la esperanza del triunfo definitivo de su Inmaculado Corazón. Resulta realmente curioso que 40 días después del atentado en el que intervino la Virgen María para salvar a Juan Pablo II, precisamente 40 días después inicia sus apariciones en Medjugorje. Y para esos primeros días o apariciones en Medjugorje, la Virgen anuncia a todo el mundo su plan y especifica que esta nueva aparición, bajo la advocación de Reina de la Paz, es una continuación de Fátima. Uno de los primeros mensajes sustanciales de la Virgen de Medjugorje es del 30 de octubre del año 1981. De hecho, el mes de octubre tiene un valor simbólico porque precisamente en octubre finalizaron en 1917 las apariciones de la Virgen en Fátima, pero también en octubre de otro año surgió el Partido Comunista en Rusia. La Virgen María en ese mensaje de 1981, en pocas palabras, vaticinó que habrían grandes pérdidas, que habrían personas que perderían su vida, pero que al final los justos ganarían. Y en esa profecía la Virgen María también vaticinó, y aquí está el enlace o vínculo con Fátima, y es que Rusia sería un pueblo que se convertiría. Por lo tanto, ese primer plan de la Virgen María era la caída del comunismo, y para eso su abanderado principal era el Papa Juan Pablo II. Y es que si no se da ese vaticinio de la derrota del comunismo, tampoco puede iniciar el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María. Pero en esta profecía la Virgen María no solamente anunciaba la derrota del comunismo, sino que empezaba a vislumbrar y a hacernos entender que vendría una amenaza, una nueva amenaza de parte del demonio, que era una nueva ideología, más que todo en Occidente, en la cual el mundo empezaba a configurarse sin Dios. Y el Papa Juan Pablo II se dio cuenta de esto, de que más allá de que estaba derrumbándose el comunismo, por otro lado, el demonio estaba concertando una nueva ideología del mal. Por un lado, la humanidad logró vencer el nazismo y eventualmente el comunismo, pero por otro lado estaba surgiendo ese nuevo totalitarismo global.
al cual Juan Pablo II se refería como esa apostasía silenciosa, pero que al final de sus días llamó el nuevo totalitarismo. De hecho, Juan Pablo II explicaba que esa nueva ideología lo que buscaba era hacer que el hombre concibiera su vida sin Dios, una vida en la cual finalmente no tuviera ningún tipo de reserva o ningún tipo de conciencia frente al pecado, y de esta manera renunciaba a la influencia y a la gracia de Dios en sus vidas. A partir de todo lo anterior podemos decir que el Papa Juan Pablo II eventualmente reconocía ese vínculo extendido entre las apariciones de Fátima y el argumento de la Virgen María ahora en Medjugorje. Pienso que es muy interesante reflexionar sobre el rol importantísimo que tuvo el Papa Juan Pablo II en sus 25 años de pontificado. El Papa Juan Pablo II llevó a cabo una visión realmente auténtica, y la Virgen María lo eligió para adjudicarle una misión realmente especial. Recordemos que la bandera apostólica de Juan Pablo II era el Totus Tuus, que significa completamente perteneciente a María. Por lo tanto, estaba comprometido por afrontar cualquier situación con tal de hacer la voluntad de Dios a través de María. Estaba listo para sobrepasar cualquier escollo o cualquier obstáculo. Y una de las principales batallas que Juan Pablo II emprendería en favor de la Virgen María era esa batalla por la paz, porque el mundo no solamente estaba en conflictos, estaba en guerra, sino que también había mucho odio que residía en los corazones de la gente. De hecho, recuerdo que la vidente Visca de Medjugorje siempre decía que el Papa Juan Pablo II era una suerte de padre de todos los hombres, porque él a través de su misión y su apostolado quería que todos retornáramos a Cristo. Queridos hermanos, pienso que es importante reflexionar sobre el aporte del Papa Juan Pablo II en la historia, debido a que él, al igual que Sor Lucía de Fátima, conocía muy bien que al final de los tiempos la gran batalla iba a estar enfocada en la lucha final entre la mujer y por otro lado la serpiente, tal cual lo refiere también el Apocalipsis. De hecho, toda esa visión referida en el tercer secreto de Fátima, en la que se ve cómo se narra o se relata un acontecimiento en el que el sumo pontífice es asesinado y los ángeles recogen la sangre de los mártires para redimir al mundo, esa visión ya la tenía muy clara Juan Pablo II dentro de su pontificado. Y no creo que haya sido mérito de su intuición, para mí fue seguramente una revelación divina a Juan Pablo II. Él entendió que el tiempo, nuestro tiempo, era ese tiempo de la gran batalla entre la mujer y el dragón. El Papa Juan Pablo II entendió su papel y rol importante en esta batalla, entendió que había sido elegido por María para llevar a cabo esta batalla. Juan Pablo II, sin duda alguna, entendió y comprendió el proyecto de la Virgen María desde Fátima hasta Medjugorje. Y él sabía que al final de esta gran batalla, el resultado sería el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Una muestra de que Juan Pablo II conocía realmente este plan y esta gran batalla era que, por ejemplo, para el contexto de la beatificación de Jacinta y Francisco de Fátima, él pidió que la segunda lectura de esa misa fuera el capítulo del Apocalipsis, en el que se referenciaba esa gran batalla final entre la mujer y el dragón. Entonces, la verdadera grandeza o el mérito de Juan Pablo II estuvo en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, de los intentos del demonio por llevar a la humanidad a la condena, y por otro lado, la intercesión de María a través de su última aparición en Medjugorje, que quería conducirnos al triunfo del Inmaculado Corazón. Él fue uno de los principales abanderados inicialmente de esta batalla, y si bien hoy está en el cielo, nos ha dejado a nosotros, a quienes la Virgen María se refiere como los apóstoles de su amor y a quienes tanto nos dedica mensajes.
y es por eso que la Virgen María está reclutando a los miembros de su ejército celestial para poder librar todos juntos esa batalla final. Y yo pienso, queridos hermanos, que uno de los aspectos más importantes o uno de los dones más grandes que nos brindó Juan Pablo II es habernos introducido a todos nosotros a ser parte de este ejército de María. Fue el que nos hizo entender como humanidad que estamos en esta primera batalla preapocalíptica donde hacemos parte del ejército de María y que nos conducirá a esa batalla final cuando ya Cristo venga en gloria y majestad. La verdadera contribución de Juan Pablo II es hacernos entender que pertenecer al ejército de María es una misión y que no basta solamente con creer en sus apariciones o en sus mensajes, sino que realmente debemos comprometernos con ella. Es por eso que ella, después de cada mensaje, nos dice: gracias por haber respondido a mi llamada. De hecho, en ninguna otra aparición o advocación ni en ningún santuario mariano la Virgen María nos había hablado directamente para decirnos que nos está llamando. Esto solamente ocurre en Medjugorje, y precisamente en Medjugorje toda persona que recibe ese llamado, esa conversión, es porque está siendo invitado a enfilar el ejército de María. Por lo tanto, esta llamada de la Santísima Virgen María es una invitación a prepararnos para esa batalla escatológica. Y toda esta preparación del Papa Juan Pablo II vino desde su edad más joven, desde que era un niño, cuando siendo mucho más pequeño ya empezaba a consagrarse a la Virgen María, por ejemplo, a través del método de Montfort. La Virgen María lo fue preparando a él, y una vez que pudo incidir, tomó partido en el ejército de María. La conclusión más importante que podemos sacar con respecto a esa contribución del Papa Juan Pablo II para con el plan de la Virgen María es que nos enseñó a darnos cuenta que necesitamos ser militantes en el ejército de la Virgen María. Queridos hermanos, a continuación les paso a leer un breve extracto del testimonio que encontramos en el libro de la vidente Miriana, en el cual ella refiere la experiencia de haberse encontrado con el sumo pontífice Juan Pablo II. Miriana dice que en el año 1987 ella se encontraba en Roma. Miriana refiere que el hecho de encontrarse como extranjera, peregrina en Roma, le permitió adquirir una nueva perspectiva sobre qué debían o sentían aquellos peregrinos que iban a Medjugorje. El 20 de julio de ese año tuve la oportunidad de ser invitada a un encuentro en el Vaticano donde estaría el Papa Juan Pablo II. Era un miércoles en la cual el Papa muy temprano iba a realizar la audiencia papal y estábamos nosotros allí en primera fila. Estaba llena la Plaza San Pedro de muchos peregrinos, y en el momento en que el Papa apareció, todo el mundo muy alegre empezó a gritar. Y el sumo pontífice caminaba entre la gente dando bendiciones. Cuando pasó por mi lado, me puso la mano en la cabeza y me bendijo, pero estoy segura que en ese momento no me reconoció. Y mientras el Padre pasaba por mi lado, uno de los sacerdotes que estaba conmigo gritó en voz alta y le dijo: Santo Padre, ella es Miriana de Medjugorje. Y cuando el Papa escuchó esto, otra vez se devolvió y me volvió a dar la bendición. Cuando me miró fijamente con esos ojos azules intensos, sentí que atravesaban mi alma. Entonces solo se me ocurrió agachar la cabeza y sentí todo el calor de su bendición. Y cuando el Papa se retiró, miré al sacerdote italiano que estaba conmigo y un poco en broma le dije que habrá pensado el Papa que necesitaba yo 2 bendiciones. Y ambos nos reímos un poco. Luego, más tarde, llegué a mi habitación, a mi hostal, muy emocionada todavía por lo que había vivido, y en ese momento me notifican que he recibido una invitación especial a la mañana siguiente para ir a un encuentro privado con el Papa en Castel Gandolfo. Y la verdad me emocioné tanto que esa noche prácticamente no pude dormir. Al día siguiente me dirigí hasta Castel Gandolfo,
poco antes de las 8 de la mañana. Y cuando entré y me di cuenta que estaba el Papa allí esperándome, me vinieron ganas de llorar. Él me miró y sonrió. Su mirada estaba llena de calor y de amor. Y sentí que estaba en presencia de un verdadero santo, o al menos un verdadero hijo de la Beata Virgen María. Yo, con mis años de experiencia en Medjugorje, había aprendido a identificar en las personas algo particular en sus ojos, aquellas personas que amaban realmente a la Virgen María. Aprendí a identificar en esas personas una suerte de ternura que solamente nuestra Madre Celestial nos podía regalar. Y cuando vi los ojos del Papa Juan Pablo II me di cuenta que esta característica era más fuerte que en cualquier otra persona que yo nunca hubiese conocido. El Papa me invitó a sentarme a su lado y de esta manera casi invitándome a darme cuenta de que no era un sueño, de que esto estaba pasando. Pues yo toda la vida había considerado que algo tan prodigioso como un encuentro con un Papa era algo imposible para alguien tan insignificante como yo. Yo tenía ganas de saludarlo, de decirle algo, pero estaba demasiado nerviosa. No podía ni siquiera articular una frase. Entonces el Santo Padre lentamente me extiende su mano y me dice los buenos días, pero en polaco. Pero no le entendí lo que me dijo. Tal vez en ese momento estaba muy emocionada, que hasta mis oídos me engañaban. Y me sentí un poco mortificada porque había tenido la oportunidad única de estar enfrente del Papa y no poder ni siquiera entender lo que él me estaba diciendo, pensé. Me di cuenta que las palabras que usó se parecían al croata, pero no alcanzaba a descifrarlas. Luego fue que entendí que me estaba hablando en polaco, y me di cuenta, recordé que las lenguas eslavas como el polaco y el croata tienen algunas similitudes en algunas palabras. Y me di cuenta que el Papa lo que estaba haciendo era intentar discernir si ambos podíamos comunicarnos en nuestra lengua madre. Pero en ese momento recordé que había una lengua que ambos hablábamos muy bien y era el italiano. Entonces le pregunté, Santo Padre, ¿podríamos hablar en italiano? Y él sonriendo me respondió, sí, Miriana, está bien. Y hablamos de muchas cosas, algunas las puedo revelar y otras no. Y entonces ya me empecé a sentir completamente cómoda estando ante su presencia. Me habló de una forma tan especial que hubiese podido estar horas y horas hablando con él. Y me dijo, por favor pídele a los peregrinos de Medjugorje que por favor oren por mis intenciones. Y yo le dije, por supuesto, su santidad. También me dijo, yo conozco todo sobre Medjugorje. Yo he estado al tanto de los mensajes desde el inicio de las apariciones, dijo Juan Pablo II. Por favor, ¿podrías decirme cómo se siente en el momento en que se les aparece la Virgen María? Y el Papa me escuchó con mucha atención mientras le describía cómo ocurría o cómo transcurría el momento durante la aparición. El Santo Padre me escuchaba con atención y asentía con su cabeza. Yo en ese momento solamente pensaba internamente, ¿cuándo será que volveré a ver al Santo Padre? Y en ese momento me dijo, cuide mucho a Medjugorje, Miriana, porque Medjugorje es esperanza para el mundo entero. Estas palabras del Papa Juan Pablo II me confirmaban la importancia que tenía para él Medjugorje y al mismo tiempo incrementaban mi sentido de responsabilidad como vidente en este lugar. Quedé un poco sorprendida por la contundencia del Papa Juan Pablo cuando hablaba de Medjugorje y por lo que emanaban sus ojos cuando se refería a Medjugorje. También me sorprendía la perfección con la que pronunciaba el nombre de aquel pueblo, algo que casi siempre resulta muy difícil a todo extranjero. Entonces en ese momento le dije, Santo Padre, ¿podría por favor bendecirnos a Medjugorje y a todas las personas que vamos allá? Entonces el Papa, sonriendo, apuntó a esa dirección y también me dijo, Miriana, si yo no fuera Papa, ya estaría hace mucho tiempo en Medjugorje. Miriana también agregó, nunca olvidaré esa experiencia estando con el Santo Padre. Fue una sensación comparable solamente al regocijo que siento en las apariciones de la Virgen María.
Luego del encuentro con el Santo Padre, un sacerdote muy cercano a él me reveló que el Papa Juan Pablo II no solo había estado muy interesado y pendiente de los primeros mensajes de la Virgen María o desde las primeras apariciones de la Virgen María en Medjugorje, sino que incluso antes de la primera aparición de la Virgen María, él le había pedido en oración a ella que por favor se apareciera nuevamente a la humanidad, porque él, viendo la situación del mundo en aquel momento, le pedía a la Virgen María que por favor nuevamente se presentara en la tierra. Y durante esta petición el Papa Juan Pablo aparentemente decía: Madre Santa, yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo combatir solo contra Yugoslavia, Eslovenia y todos estos países de corte comunista. Yo necesito de tu ayuda, querida Madre. Es por eso, agregó el sacerdote cercano al Papa, que cuando el Papa Juan Pablo II se enteró de esa aparente aparición de la Virgen María en Medjugorje, o esas primeras apariciones en Medjugorje, en ese pueblo remoto de Yugoslavia, él entendió esta aparición como la respuesta a su solicitud hacia la Virgen María. Quiero aprovechar el contexto de este video en torno a la Virgen María de Medjugorje para invitarlos a ver en mi canal el video Contundente mensaje de la Virgen de Medjugorje, la oración que lo obtiene todo. Al final de este video les dejaré la miniatura con el link para que puedan verlo y aprovechar su contenido. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.